Thank you. I now give the floor. Le cedo ahora la palabra a la señora Amy Sanders. Tiene usted la palabra. Señor presidente y miembros de la Corte, lo esencial de la respuesta de Chile consiste en repetir la letanía de la dúplica, es decir, que las resoluciones de la OEA no tienen o no conllevan la menor obligación jurídica. Ahora pretende Chile ante esta Corte que las decisiones del órgano supremo de la OEA carecen de todo peso jurídico, y eso simplemente no puede ser cierto. Así que responderé yo a tres aspectos de la actitud de Chile sobre este tema. Primero, les hablaré de las lagunas en la posición actual de Chile con respecto a las resoluciones de la OEA. En segundo lugar, corregiré la imagen que pinta Chile en respecto al grado de su participación y su propia aceptación de las resoluciones permanentes de la OEA. Y en tercer lugar, me referiré a la narrativa del periodo posterior al año 89 y en particular la sorprendente alegación de que no hubo el menor apoyo para este tema en la OEA después de 1989. Les explicaré por qué esto resulta erróneo. Pasando a este primer aspecto, en apoyo de la manera en que Chile pretende que las resoluciones de la OEA carecen de efecto jurídico, la profesora Pinto se refirió a la declaración por Bolivia donde se reconocía que la Asamblea había preservado el principio de respeto por la soberanía de los Estados debido a que había limitado las negociaciones a aquellas que se realizan entre las partes interesadas. Ella declaró que esta posición sobre el valor de las resoluciones simplemente cerraba el debate. Pero diré yo que al contrario, Chile simplemente no ha entrado en el meollo del asunto. La cuestión clave consiste en saber en cuáles son las obligaciones de los Estados miembros de la OEA en respecto a una resolución emitida por el órgano supremo de la OEA misma. El martes pasado yo me explayé sobre 2 puntos en respecto a este tema, apoyando la posición de Bolivia en el sentido de que la pertinencia jurídica de una resolución no puede negarse, incluso aunque sea de carácter recomendatorio. El primer punto está arraigado en la obligación de negociar con buena fe, tal como lo dicta la Carta misma de la OEA. Y en este respecto, la profesora Pinto nos citó las palabras mismísimas del juez Lauterpacht, declaradas en el contexto de resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, y palabras que yo ya he leído ante esta Corte, pero que parecen haber sido descalificadas como simplemente supuesta obligación de negociar de buena fe y el dar debida consideración a las resoluciones. Así que pregunto yo si Chile realmente niega que cuando la Asamblea General emite una resolución, existe una obligación para el Estado miembro de realmente abordar esa resolución y responder de buena fe al contenido que está expresa y actuar en función de la buena fe tal como lo dicta la Carta, incluyendo al darle esas resoluciones la consideración que se merecen. El segundo punto se refiere a la obligación de resolver una disputa internacional o controversia internacional de manera pacífica, tal como lo disponen los artículos 3 y 24 de la Carta de la OEA. En el caso actual, una serie de resoluciones emitidas por ese órgano supremo de la OEA identifican el hecho de que existe una controversia, una disputa, y que ésta ha de ser objeto de negociación, y que el objeto de esas negociaciones consiste en facilitarle a Bolivia el acceso soberano al mar. La respuesta de Chile consiste en 2 argumentos. En primer lugar, Chile se aferra a que las resoluciones no utilizan el término disputa o controversia. Y a pesar de la crítica que hizo Sir Daniel a mi referencia o uso de documentos que contenían un alto grado de abstracción, yo en realidad estaba citando directamente las numerosas resoluciones de la OEA. Y esas resoluciones muy claramente y repetidamente, además,
declaran que existe un tema pendiente, una disputa acerca de las cuales las partes deben negociar. La resolución de 1984 se refiere expresamente al diferendo entre Chile y Bolivia y se hace referencia repetidamente en las resoluciones a la necesidad de buscar una solución equitativa al problema marítimo de la Mediterraneidad de Bolivia. La Asamblea de la OEA repetidamente recomendó que se negociara sobre el acceso soberano de Bolivia al mar. La resolución en el caso Nicaragua, que citó tangencialmente la profesora Pinto, se relaciona a un contexto distinto y utiliza términos distintos, pero en la serie de resoluciones que se aplican al caso actual se reconoce claramente, y ello además por parte de unos 30 Estados miembros, que existe una disputa entre los Estados miembros, disputa que requiere una solución. Hasta Chile mismo lo declaró en una carta con fecha del 15 de diciembre de 1983, el Ministerio Chileno de Asuntos Exteriores le declaró al Ministerio de Exteriores de Colombia, con respecto a esa resolución de la OEA de 1983, el texto siguiente, y es que, y cito cómo quedó expresado explícitamente en la resolución respectiva de la OEA: lo primero que debe buscarse es el acercamiento y la normalidad diplomática entre ambos países para luego entrar a considerar las diferencias pendientes. Fin de cita. Segundo, Chile pretende que el objeto de resolver las disputas entre Estados miembros no es algo que le incumbe a la Asamblea, sino al Consejo Permanente. El artículo 54 de la Carta de la OEA, sin embargo, dispone que la Asamblea puede considerar cualquier cuestión relativa a las relaciones amistosas entre los Estados americanos. Y además el hecho de que la Carta también dice que el Consejo Permanente también puede velar por el mantenimiento de las relaciones amistosas entre Estados miembros y que por ello velará a asistirles en la resolución pacífica de sus disputas. Eso no niega la posibilidad o capacidad de que la Asamblea General, que es el órgano supremo, pueda identificar una disputa o un tema pendiente entre dos de sus Estados miembros que requiera negociación. Y eso es exactamente lo que hizo la Asamblea General de la OEA. Pasamos ahora al segundo aspecto de esta respuesta. Bien conscientes del caso Ferrovías, el Railway Traffic Case, al que me referí en la primera ronda, donde esta Corte reconoció que una recomendación emitida por un órgano de recomendación de una organización política hace que los Estados tengan la obligación de negociar en circunstancias donde las partes ya han aceptado esta recomendación. Y ahí la profesora Pinto trató de reducir el alcance de esa participación que había tenido Chile, así como de su aceptación en respecto a las resoluciones de la OEA. Y se hizo referencia al hecho de que Chile hubiera alzado la mano y decir que eso es insuficiente como para decir que acepta una recomendación vinculante. Sin embargo, esto da la espalda a la documentación del caso, que nos muestra los aspectos siguientes, y es que, primero, Chile participó plenamente en el proceso de redacción de estas resoluciones, que luego aceptó por consenso. La profesora Pinto trató de distinguir las acciones de Polonia y Lituania en el caso Railway Traffic, diciendo que ahí los estados habían participado en la adopción de las resoluciones del Consejo, pero que Chile también había participado en la adopción de las resoluciones al consenso, de las cuales luego se integró. Y con respecto a la resolución de 1981, el representante chileno declaró ante la Asamblea, que quiero dar especialmente las gracias al representante de Costa Rica por los inteligentes esfuerzos realizados para reconciliar a nuestra hermana delegación de Bolivia con la delegación que yo mismo presido y para buscar un entendimiento, todo lo cual nos ha llevado a un buen puerto. Fin de cita. En 1983 una serie de reuniones que llevaron a la adopción de la resolución 686, durante la cual los representantes principales de Chile y Bolivia se sentaron
en la sede de la presidencia del Consejo Permanente de la OEA y discutieron de todas y cada una de las palabras que entraron en esa resolución. Las actas de esa resolución se encuentran en la pestaña número 45 de su expediente, señorías. Segundo, Chile expresamente confirmó que aceptaba la resolución 686 de 1983 y en respecto al caso planteado por Chile, fue la aceptación por Polonia y Lituania en la resolución del caso Railway Traffic que generó la obligación de negociar en función de esa misma resolución. Yo indiqué en la primera ronda que las reservas expresadas por Chile con respecto a la resolución de 1983 fueron expresadas solamente en respecto a la cláusula preambular de esa resolución. Luego les cité la nota interna de Chile donde describían esa resolución como una resolución que Chile había aceptado. Ahora quiero llamar su atención a la declaración de Chile ante la Asamblea General de la OEA en 1984, según la cual, y cito, el año pasado, en un esfuerzo de realizar un compromiso, Chile acordó el consenso sobre la parte resolutiva de la resolución 686. Nosotros aceptamos el consenso de la parte operativa resolutiva que instaba a iniciar un proceso de acercamiento. La profesora Pinto nos dijo que si había aceptación podía ser solamente en respecto al acercamiento. Sin embargo, los términos de la parte dispositiva que Chile aceptó claramente recomendaban, y como se lo he puesto en la pantalla ya durante la primera ronda de alegatos, aceptó que Bolivia y Chile aceptaban un proceso de acercamiento dirigido a normalizar sus relaciones y a sobreponerse a las dificultades que les separan, incluyendo especialmente una fórmula que le conceda a Bolivia una salida soberana al mar. Chile no puede ahora simplemente escoger lo que le conviene y rechazar lo que no le conviene de ese texto y negar que a través de su conducta ha reafirmado y creado una obligación vinculante sobre sí misma. Paso ahora al tercer aspecto, que es lo transcurrido a partir del año 1989, y al contrario de lo que nos declaró la profesora Pinto, queda claro que la primera resolución fue adoptada en 1979, seguida luego por otras resoluciones hasta el año 89. La profesora Pinto también pretendió que desde 1989 la OEA no ha dado apoyo político ni ningún seguimiento a este tema. Insiste ella en que la OEA ni siquiera se expresó acerca de este tema, que no se reconocía la existencia de una disputa entre los dos estados, que no se reafirmaba el menor interés por parte de los miembros de la OEA en este asunto como tema que podía interesar al hemisferio. Y diré que esto no es correcto y lo expresaré en 3 puntos. Primero, por el hecho de que este tema fue dejado abierto por la Asamblea General de la OEA en función de los términos expresamente contenidos en la resolución de 1989, y además el tema aún permanece abierto. Sigue habiendo un reconocimiento expreso y continuo por la Asamblea General de que existe un tema pendiente, una disputa entre los Estados miembros. A partir del 89, hasta que este tema se planteó ante esta Corte, Bolivia repetidamente incluyó este tema en la agenda o el orden del día de la Asamblea General de la OEA. En cualquier fase, la Asamblea pudo haber decidido que este tema no quedaba pendiente y le suprimiría simplemente el derecho a Bolivia de incluir este tema en el orden del día al simplemente modificar su resolución de 1981. Sin embargo, esto no lo hizo la Asamblea, y esto es de suma importancia. Chile busca ahora negar que existiera una disputa, pero muy claramente la posición de la OEA era totalmente distinta al respecto. Segundo, el secretario general de la OEA misma se expresó claramente diciendo que el tema del acceso soberano de Bolivia al mar era un tema de interés hemisférico que tenía que ser resuelto. En el 2006, el señor José Miguel Insulza Salinas, secretario general de la OEA y antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Chile, declaró, y le cito, que la OEA considera desde hace tiempo a este tema, es decir, la reintegración marítima,
como de interés de todo el continente. En el 2010 dijo que el tema del acceso de Bolivia al mar tenía que ser resuelto. Hay que resolverlo alguna vez, dijo, reconociendo la importancia de estas declaraciones por el secretario general de la OEA. En el año 2011, Bolivia declaró ante la Asamblea de la OEA, y le cito, que quiero dar las gracias a los Estados miembros de la OEA por su continuo apoyo. También gracias al secretario general, al doctor José Miguel Insulza, por sus declaraciones el año pasado, donde se instaba a una solución al enclaustramiento marítimo de Bolivia. Y también quiero dar las gracias a los distintos funcionarios y antiguos funcionarios de Chile que han participado en lograr una solución, y por supuesto gracias al pueblo chileno que en su grandeza ha expresado su apoyo por el reclamo justo de Bolivia, que consiste en una salida al mar. Fin de cita. En tercer lugar, quiero referirme a numerosas declaraciones de apoyo por parte de otros estados de la OEA ante la Asamblea General. Les doy unos ejemplos. En 1992, Costa Rica declaró que hemos escuchado con gran satisfacción a las declaraciones de Bolivia y de Chile. Somos conscientes que estas dos naciones hermanas se están acercando, como no podía haber sido de otra manera, acercándose a través del diálogo directo y de las acciones bilaterales. Han ido evolucionando, se han sobrepuesto a la crisis, se han sobrepuesto a este problema que es también un problema americano. Fin de cita. Luego, en el 93, la República Dominicana declaró que apoyaba la posición de Chile en el sentido de que el tema marítimo de Bolivia tenía que ser abordado bilateralmente por los dos países interesados, esperando naturalmente que el justo reclamo de la nación hermana de Bolivia sea manejado entre ambos países, esperando que en un futuro no lejano se resuelva justo el reclamo. En el 2006, mientras que Perú declaró también la naturaleza bilateral de las negociaciones, declaró que había escuchado con mucha atención la presentación del ministro de Exteriores y que había escuchado también muy atentamente la presentación efectuada por el ministro de Exteriores de Bolivia, y que lo ha hecho con comprensión y el espíritu positivo y constructivo que el Estado de Perú siempre ha mostrado en relación a la situación de la mediterraneidad de Bolivia. Chile pretende dar peso al hecho de que no hubo resoluciones después de 1989 en la OEA, y en esto respondo también en tres partes. Primero, como la Corte ya ha visto claramente, en función de lo dispuesto por la resolución de 1989, este tema permaneció en el orden del día de la Asamblea de la OEA hasta el 2013, cuando el tema luego fue replanteado ante esta Corte. Segundo, tras la aprobación de la resolución de 1989, Bolivia consideró que se estaba abriendo un nuevo capítulo de esperanza para el diálogo constructivo, y así declaró ante la Asamblea General en 1990 que durante la última sesión ordinaria de la Asamblea General de nuestra organización se adoptó una resolución para permitir la inclusión de este tema en el orden del día de cualquier Asamblea General futura de la OEA. Como resultado, Bolivia considera que con este paso se concluye una fase y se abre la puerta de una fase nueva, y en esta nueva fase que comienza, las soluciones se desarrollarán de manera constructiva entre las partes, y ello de manera acorde con el espíritu de la OEA en respecto a este tema. Fin de cita. Tercero, por estas mismas fechas, Bolivia había obtenido 11 resoluciones, 3 de las cuales por consenso, y de manera repetida se refirió a estas resoluciones en las reuniones siguientes de la Asamblea General. Y como indicó Bolivia en el 2003 ante la Asamblea misma, y les cito de nuevo, en cualquier caso hay 11 resoluciones ante la Asamblea General que reconocen que la resolución de este tema es de interés para el hemisferio. Y de manera no sorprendente, en el 83 esta resolución fue copatrocinada por el Estado chileno. Las nuevas resoluciones muy claramente no eran necesarias, y es por ello que esta vez no hemos propuesto ninguna nueva resolución, ni tampoco ha de considerarse sin interés el que la Carta indica que uno de los principales objetos de la organización es prevenir las causas de dificultades y el asegurar la resolución pacífica de cualquier disputa diferente que pueda surgir entre los Estados miembros.
y además la OEA es donde nosotros, los países menos desarrollados, podemos buscar respuestas a los problemas que no podemos resolver bilateralmente. Señor presidente, miembros de la Corte, concluiré volviendo al tema central, al meollo del debate en respecto a estas resoluciones de la OEA. Chile parece querer ignorar estas resoluciones de la OEA y decir que carecen del menor peso jurídico. Chile pretende que puede ser un Estado miembro de la OEA, que puede redactar una resolución de la OEA, pretende que puede unirse a un consenso donde se aprueba esa misma resolución, pretende que puede luego indicar que ha aceptado esa resolución y, no obstante, pretende que puede desacatar o incumplir totalmente esa resolución, que permanece libre de no participar en negociaciones con Bolivia, mientras que Bolivia una vez más reitera su posición de que esto simplemente no puede ser correcto. Señor presidente, miembros de la Corte, quizás deseen ustedes pasar a una pausa, o si no, les pediré que inviten al profesor Porto a que pase al podio.